pues sí, nos llega a demostrar nosotros de que la verdad no es absoluta. Imagínate, podrías darte cuenta si no existieran los científicos, nada más con este ejemplo que les estoy dando, si no existieran los científicos, no existiera el avance de la ciencia. Siempre van a haber personas que van a resistirse a creer que las cosas pueden ocurrir. Entonces, esa es una razón muy especial para entender por qué debemos tener la mente abierta. Porque a veces pensamos que siempre lo que nos han dicho es completamente cierto y no nos meditamos, no nos ponemos a pensar hasta dónde soporta la veracidad de las cosas. Cuando ya una persona logra vencer el conformismo, eso es lo que le llamamos el conformismo, quedarse nada más con una verdad por el hecho de no seguir mirando, conociendo más a fondo, a ver, hasta es cierto lo que dice la persona, entonces ahí llega a descubrir la persona que la mente está abierta. Eso es lo que se les invita a ustedes a pensar, a razonar, no tragar completamente entero, porque esa es la lucha que vamos a tener en la vida. Por experiencia se los digo. En la vida vamos a tener personas que nos pueden orientar bien y otras personas nos pueden orientar mal. De todo hay que pensar primero y por eso la educación juega el papel más básico para nosotros, formar estudiantes, nunca uno deja de estudiar para ser claro, a pesar de que yo tenga tantos años o que una persona tenga más años que yo, nunca es tarde para estudiar y hay que seguir estudiando, porque con eso damos siempre con la verdad, a pesar de que hayan personas que nos lleven la contraria, hay que tratar de mirar y analizar hasta dónde es verdad y de pronto dar la opinión respetuosamente, eso sí, con un soporte de lo que tú vas a explicar, siempre tenerlo, porque de lo contrario, si no tienes un soporte, mucho menos te van a creer. A pesar de que Copérnico tenía soporte, profe, ¿por qué entonces, si él tenía el soporte, entonces por qué lo sometieron? Porque había un problema. El problema era la creencia religiosa que estaba completamente arraigada en esa época. Y ahí no dejaba ni decir ni escuchar. O sea, la manera de defenderse completamente no era conveniente para la misma iglesia. Entonces, todo eso, cuando nosotros estudiamos, a veces, depende de la religión, con todo el respeto de las religiones, a veces hay que mirar bien hasta dónde es verdad, si tiene un sentido lógico las cosas. No podemos decir las cosas por decirlas, no porque sí, no, por eso se llama conformismo. Y el conformismo no te ayuda a desarrollar capacidad mental. Eso es lo que hoy se mira mucho en las competencias, esa capacidad que tú tienes para enfrentar. Este es un pasaje muy importante porque lo tocan mucho en la filosofía. Ya debe quedar claro de que el sol es el centro de todo. Lo que consideraban de pronto eran circunferencias. Ya hoy se descubre de que no lo es, que el sol no está en todo el centro y que él se encuentra en forma de órbitas elípticas. Y esas órbitas elípticas generalmente se van evidenciando por la manera que se ve a veces el día. Hay días, por ejemplo, en el año que son muy cortos, se vuelan. La posición también que tiene la Tierra. La Tierra no completamente gira de manera normal, tiene una inclinación
que esa inclinación va cambiando cada 6 meses. Bueno, cada 3 meses por el asunto de que se ha dividido en las 4 estaciones y dependiendo de cómo le pegue la luz del sol a esas zonas de la Tierra, así nacen las 4 estaciones: invierno, verano, otoño, primavera. Y eso es muy importante para nuestro planeta porque eso regula el clima, regula las condiciones. En estos momentos estamos viviendo una época de invierno completamente audaz en el país, casi todos los días llueve. Por ahí le mandé a las niñas de octavo investigar a ver, que consultaran el estado del tiempo desde hace 20 años para acá. De acuerdo al orden de la lista, investigara, por ejemplo, comenzamos con septiembre, 1 de septiembre. El 1 de septiembre de todos los 20 últimos años, que eso se busca por internet. Se busca ver si ese día llovió, si ese día no llovió y cuál era la temperatura. Con eso, cada niña tiene... Ay, se fue la luz. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Eh, eso es lo que encontramos entonces curioso y lo controversial, porque es difícil cuando la iglesia cree demasiado en algo, cambiar el conocimiento de la noche a la mañana, eso no es fácil. Es hasta contraproducente. Y los demás no sé, eso puede resultar hasta peligroso también. Creo que muchas veces, a veces la iglesia está enfocada, la verdad. Y eso es respetable para todos. Bueno, en sí, el estudio de todo esto que estamos viendo, las aplicaciones que vimos en los 3 ejercicios de inicio, nos muestra a nosotros que el movimiento circular es un movimiento que se aplica mucho y se ve en muchas cosas de nuestra vida. A ver, por ejemplo, ya dimos los 2 ejemplos en las poleas que se mueven los motores. En el caso de los engranajes que se mueven. De hecho, el mismo momento que se inventó la rueda, se convirtió en el momento más importante en donde se aplica el movimiento circular. ¿Qué otras cosas ustedes así como que recuerdan de la vida cotidiana donde vean el movimiento circular? A ver. A ver, Ariana. Sí, Ariana, te escuchamos. Profe, el ventilador. El ventilador. Las aspas del ventilador, ¿verdad? Cuando se están moviendo.
Sí, porque dice ventilador, pero ventilador, ¿qué parte? ¿De acuerdo? La, la hélice del ventilador. Es ahí al movimiento que se está produciendo por las hélices de un ventilador. Muy bien. Otros ejemplos que se les ocurra, vayan pensando. Si van a una ciudad o parque de hierro, ¿qué encontraremos por allá? Así que tenga movimiento circular. La rueda. Ajá, muy bien. Pregunto algo, el carrusel. ¿Sí lo conocen? ¿Sí han subido al carrusel alguna vez? Sí. Sí, carrusel, perfecto. Carrusel sería un ejemplo de ello también. Y fíjate que en el carrusel los caballitos necesitan estar precisamente fijos. El niño o la personita tiene que estar bien sujeta. Se le colocan eso. Porque debido al movimiento, la tendencia, si no se agarra firmemente, se puede salir y ahí puede ocurrir un accidente. Entonces, eso es una razón especial de entender por qué los carruseles tienen esa apariencia. En la rueda, ¿quiénes han subido a la rueda? ¿Ninguna? Yo sí no he subido, la verdad. ¿Alguna ha subido a la rueda? En esa rueda el movimiento ocurre arriba, abajo, es repetitivo, es periódico, se va dando las mismas vueltas. ¿Y qué más podríamos, además, me atrevería yo a decir algo para ver si ustedes me refutan? Vamos a ver si se quedan en la época de Ptolomeo o si ya avanzan y tienen la mente abierta, me refutan como Copérnico. A ver, ¿será que el movimiento de la montaña rusa puedo considerarlo un movimiento circular completamente, el de una montaña rusa? ¿O lineal o curvilíneo? ¿Cuál de los tres? ¿Será que el movimiento de una montaña rusa lo puedo considerar movimiento circular, movimiento lineal o movimiento curvilíneo? ¿Cuál sería de esas tres? Profe tiene dos, curvilíneo y ¿Mm? ¿Qué dices? ¿Quién dijo algo? ¿Quién dijo algo? A ver, repítalo nuevamente. profe porque a veces va lineal y después da como que la curva. ¿Será íntegramente lineal? A ver, ¿Me escucha? ¿sí? ¿Será completamente lineal? Profe porque a veces va lineal, o sea, va en una parte lineal y a veces da como que una curva. Ujú, exacto. Posiblemente hay una combinación entre el curvilíneo y el rectilíneo, ¿verdad? Posiblemente. Habría que examinar muy bien cómo serían las vías. Habría que tener en Sí, consideración profe. eso, ¿verdad? Yo diría, hombre, podemos ser considerados curvilíneo. Curvilíneo quiere decir que curvas y líneas, y que esas curvas y líneas determinan la trayectoria que recorre el carrito. ¿Quién ha subido acá a la montaña rusa? ¿Qué experiencia ha tenido de la montaña rusa?
¿Cómo ha salido de la montaña rusa? A ver. ¿Nadie ha subido? Profe, uno sale un poquito mareado, pero es divertido. Es divertido. Bueno, le dicen que la adrenalina, ¿verdad? Sale que la adrenalina, la emoción. Muy bien. Entonces, ya entrando en materia de lo que es el movimiento circular, vamos a definir lo que es el movimiento circular uniforme. ¿Alguien que me colabore con la lectura? Adelante. Araque. Movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la trayectoria es una circunferencia y tanto la rapidez como la velocidad angular permanecen constantes. Quiere decir que no cambia la rapidez. Como la rapidez constante, también la velocidad angular, que es la propia del ángulo, con que va variando esa circunferencia. Ahí vemos el ejemplo más tradicional que podemos considerar el movimiento que tiene la Luna con relación a la Tierra, que es aproximadamente circular. Y podemos aprovechar esa circunstancia de la misma naturaleza de la Luna con respecto a la Tierra para describir, utilizando unos vectores, su posición, su velocidad y su aceleración. Por supuesto, eso se mira desde el plano cartesiano, donde uno analiza cuál es la dirección de esos vectores. Entonces vamos a tener ahí unas características especiales en las cuales unos elementos nos van a permitir a describir el movimiento. Entonces, ya usted sabe que el movimiento de la Luna respecto a la Tierra en la realidad es aproximadamente una circunferencia. Eso sí, con seguridad. Bueno, vamos a ver qué características presenta el movimiento circular uniforme en el caso de la Luna con relación a la Tierra. ¿Alguien que lea esas 4 características básicas? A ver. Adelante. Posición angular es el ángulo formado por el punto donde se encuentra el cuerpo, el centro de la circunferencia y el origen de la referencia tomada para el ángulo. Sigo. Sí, sigue. Continúa, las 4. Velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo por unidad de tiempo. Periodo es el tiempo que tarda en dar una revolución completa. Frecuencia es el número de las revoluciones que da el cuerpo por unidad de tiempo. Muy bien. Esas son algunas de las características que comenzaremos a ir conociendo para poder describir cómo es el movimiento circular para el caso especial de la Luna con relación a la Tierra. Y, por supuesto, que lo podríamos aplicar a cualquier cuerpo, cualquier objeto que tenga movimiento circular. Ahí vemos en la figura unos vectores. El vector blanco se llama velocidad tangencial. Sería la velocidad que llevaría un cuerpo como si se estuviera moviendo en línea recta. Lo que pasa es que como la circunferencia es una curva cerrada, ¿sí? Sería bien claro entender, hacen la pregunta, profe, ¿qué pasaría si desapareciera la gravedad? Porque es lo que, la atracción que tiene la Luna en esa posición, en esa circunferencia,
Se debe precisamente a un equilibrio que hay entre la Tierra y los demás planetas. La Luna tiende a caer cada vez hacia la Tierra, pero las fuerzas de equilibrio que se oponen la tratan de mantener en ese lugar. Sí, hay un equilibrio. Esa AC que vemos allí, eso es lo que se le llama la aceleración centrípeta, es la aceleración debido a la gravedad que tiende precisamente a atraer hacia el centro de la Tierra, como ya lo hemos planteado en caída libre. Como ya estamos hablando de movimiento en dos dimensiones, ya no estaríamos hablando de curvas abiertas como la semiparábola o la parábola, sino que estaríamos hablando de una curva especial cerrada, que es la circunferencia. Y vamos a entender que esa velocidad tangencial es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados con relación a esa aceleración centrípeta. Como lo vemos allí en la gráfica, esta forma un ángulo de 90 grados, una con relación a la otra. Bien, entonces no lo olviden. ¿Qué pasaría si desapareciera la gravedad? Seríamos lanzados en esta dirección, hacia el espacio, en la dirección que vemos del vector blanco, velocidad tangencial. Esas son las grandes preguntas que a veces hacen los estudiantes, y eso es importante que ustedes las conozcan. Muy bien. Entonces, uno de los primeros elementos que vamos a comenzar a estudiar se llama la frecuencia. Y de acuerdo a la definición, la frecuencia la vamos a simbolizar con la letra F minúscula. Son varios elementos que vamos a conocer, principales. Hay otros, pero estos son los más esenciales. La frecuencia se refiere a qué? Es el número de vueltas o revoluciones que da el cuerpo en la unidad de tiempo. De acuerdo a lo anterior, podemos establecer la modelación que vemos allí. F, que es la frecuencia, es igual al número de vueltas sobre el tiempo que tarda en dar ese número de vueltas. Por consiguiente, al lado voy a mencionar cuáles son las unidades que se utilizan y que esas nos van a dar siempre para tener que compararlas al final cuando ya tenemos nuestro resultado. Entonces la frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo empleado. Por lo tanto, debemos decir que las unidades que nos deben dar serían las vueltas sobre segundos. Se puede hablar de revoluciones sobre segundos también. Se puede hablar de, a veces encontramos esta unidad también, RPM. Eso significa revoluciones por minuto. Son unas revoluciones por minuto. Pero las más utilizadas para nosotros serían las vueltas sobre segundo o las revoluciones por segundos. Eso, de otra manera, se puede simplificar o expresar en HZ, como lo vemos ahí al lado. Esos HZ son los que nosotros le decimos, y lo hemos visto alguna vez, son los llamados, si lo dicen bien, está perfecto, los hertz. Hertz. O también se acostumbra en física a utilizar segundo a la -1, pero la más usada, la más frecuentada en los cálculos, en los datos, en las informaciones, siempre son los hertz. Se puede usar revueltas sobre segundo, o se puede usar revoluciones por minuto, se puede utilizar revoluciones por segundos, o hertz, o segundos a la -1. ¿De acuerdo? Muy bien. Alguien que lea la del periodo. La segunda concepción del periodo, a ver. Adelante. Periodo T.
es el tiempo empleado en dar una vuelta. Periodo es igual a tiempo sobre número de vueltas. Quiere decir que las unidades que utilizaríamos ahí sería el segundo sobre vuelta, ¿verdad? Deberíamos utilizar simplemente segundo, entendiendo de que es el tiempo que gasta en dar una vuelta. Esa es la base que tomaríamos. Ahora les hago una pregunta. Si usted mira la fórmula de la frecuencia y mira la fórmula del periodo, ¿alguien me puede decir algo? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Pasa esto, pasa lo otro? Cambian. Cambian, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podrían decir? ¿Cómo cambian? Inversamente, Inversamente. inversamente, ¿verdad? Se observa que la frecuencia, el número de vueltas sobre el tiempo, mientras que el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas. Por eso yo aquí abajo me atrevo a decir que si una es lo inverso a la otra, yo me podría atrever a escribir que la frecuencia es el inverso del periodo. Y mira cómo se escribe. F es igual a 1 sobre T. Y si yo digo que la frecuencia es el inverso del periodo, yo también puedo decir que el periodo es el inverso de la frecuencia. Y por ende lo voy a escribir como periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Eso es lo que se le llama el inverso recíproco o el inverso que normalmente multiplicativo que conocemos desde las mismas matemáticas. ¿Ya? En otras palabras, la frecuencia es el inverso del periodo y por ende también el periodo será el inverso de la frecuencia. Y con eso que estaríamos encerrando ahí, estaríamos encerrando las primeras 4 modelaciones que podemos encontrar y podemos aplicar de conocimiento en el estudio del movimiento circular. Esos son los dos conceptos primordiales y más básicos que tenemos que tener en claridad. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar una unidad, un laboratorio virtual, que ya más o menos hemos visto en algunas ocasiones. PHT Colorado. Entramos por la parte que dice física. Buscamos física. Desactivamos aquí, escogemos movimiento y buscamos, por ejemplo, este. Le damos clic aquí para que se vaya cargando. Vamos a ver. Y aprovechamos para conocer aquí el movimiento. ¿Qué animalito es ese? ¿Lo conocen? Profe, no se ve lo que está mostrando en la pantalla. No se ve. Ah, ok. Pensé que estaba compartiendo pantallita. Vamos a ver. Ahí, ahora sí. Ahora sí Sí. lo ven. ¿Qué animalito será ese? Y ¿Qué animalito será ese? una mariquita. Una mariquita. Ah, ok. Insectos más populares. Si el movimiento era completamente lineal, míralo. ¿Cierto?
completamente lineal hacia donde yo lo apunte, según lo que yo considere. Mira que va dejando un rastro, ¿verdad? Tocas el objeto, tocas el animalito. Ahora imagínate que es una hormiga. Si es una hormiga, ellas van dejando algo cuando van arrastrando en la parte de atrás. Ese es el ácido que las identifica ella, que se llama el ácido fórmico. Y por ese ácido, ellas caminan, lo perciben las demás y por eso caminan en fila. Te dirá, ¿por qué hacen eso? Si usted le pasa el dedito, la mano y le distorsiona todo eso, el rastro lo pierden. Y por eso las hormigas caen por todos lados. Bueno, ese sería el movimiento lineal, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros al comienzo estudiamos. Ahora, el circular. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el circular. Ahí va. Vamos a trazar puntos como huellas. Van quedando como huellas. Vamos a mostrar, por ejemplo, el vector velocidad. Es el mismo blanco que aparecía. Ah, imagínate que la mariquita es la luna. Vamos a poner la velocidad. ¿Dónde estaría la velocidad apuntando? Sería el verde. Entonces, si se saliera de la trayectoria, saldría disparada en la misma dirección, tendiendo a moverse como va la velocidad. Ahí. Ahora, en la luna, vimos también un vector amarillo, la aceleración centrípeta, y mira hacia dónde apunta, hacia el centro. Por lo tanto, podemos ver los dos vectores al mismo tiempo en la realidad. Esos son ficticios, simplemente para indicar a nosotros la dirección, tanto de la velocidad como la de la aceleración. Y tendríamos un movimiento elíptico, que es el que normalmente hacen los planetas en su elíptica. Se da cuenta por la imagen que queda sombreado, el elíptico es más achatado en los polos que en el centro. Entonces, por lo tanto, elíptico se le dice que es elipse. Y por eso las líneas imaginarias que se mueven los planetas se les llama elípticas. Bueno, ¿cuál va a ser de pronto nuestro ejercicio? Vamos a medir la rotación que tiene el insecto a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué necesitamos? Ojalá que tengan a la mano un celular extra con cronómetro. Con un cronómetro extra. Y vamos a medir el tiempo que tardaría en dar 5 vueltas. El tiempo que tardaría en dar 5 vueltas. Yo voy a marcar en el tablero el punto de referencia a partir del cual arrancamos el cronómetro. Voy a tomarlo desde aquí. ¿De acuerdo? Cuando pase por esa trayectoria, arrancamos el cronómetro. Todas tendrán cronómetro. La idea del ejercicio es que todas ensayemos. Bueno, en la próxima vuelta les doy la referencia. Listas. Tienen que tener los cronómetros en blanco. 0. Listas. Ya. Debemos contar 5 vueltas. 1,
2, 3, 4, 'y tiempo. ¿Alguna midió? Yo, profe. Sí, profe. A ver, ¿qué tiempos me dijeron? A mí me dio 1 minuto con 8 segundos, casi 9 segundos. 1 minuto A mí también, profesor. con 9 segundos. Entonces, tú sabes que todos hay que convertirlos a segundos, ¿verdad? 1 minuto tiene ¿cuántos segundos? 60, ¿verdad? Sí. ¿Más lo qué? Más 9 segundos te daría un total de ¿cuánto? 69 segundos. Bueno. Entonces las variables son número de vueltas. ¿Cuántas vueltas fue que le habíamos puesto el reto? 5. 5. 5 vueltas. 5 vueltas. No sé qué le pasa al bolígrafo hoy. No escribe bien. Y el tiempo empleado, ¿cuánto fue el tiempo que nos dio? 69 segundos. Con eso vamos a hallar primero la frecuencia y después vamos a calcular el periodo. Entonces, la frecuencia es el número de ¿qué? De vueltas sobre el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas fueron? 5. Vueltas. Muy bien. Sobre el tiempo que se gastó esas 5 vueltas. 69. 69 segundos. Ajá. Alguien que me divida 5 entre 69. 0, ¿qué? Daría eso, 72. 0,72. Quedaría vueltas sobre segundos. Pero eso es lo mismo que decir 0,72 Hz, que son los hertz. Entonces puede decirle 0,72 hertz. Así calculamos la frecuencia. Ahora bien, calculemos el periodo. El periodo, según lo que vimos allá, es lo contrario, ¿verdad? Alguien me dijo por ahí, profe, es lo contrario. Sería el número de el tiempo empleado sobre el número de vueltas. ¿Cuánto fue el tiempo? 69 segundos. 39 segundos. Y el número de vueltas sería de 5 vueltas. Alguien que me haga ese cálculo, 69 entre 5. 13,8. ¿Cuánto? 13,8. 13,8 13,8. segundos sobre vueltas. Y yo puedo dejarlo como 13,8 segundos simplemente. Entonces, fíjate cómo con ese ejemplo podemos calcular la frecuencia de rotación que tiene la mariquita y cómo podemos también calcular el periodo que tiene este insecto. Muy bien. Eso es una trayectoria circular.